Santo Padre, el Papa Francisco, ya aterrizó en Tuxtla Gutiérrez. Vemos imágenes de su recepción, las autoridades locales, tanto del gobierno del estado como del municipio, y también las autoridades eclesiásticas que le dan la bienvenida. Como siempre hay niños. En esta ocasión vemos a unas representantes indígenas en este lugar, algunos presentes para el Santo Padre, que a mí de verdad me sorprende la fortaleza, la alegría con la que siempre llega a ofrecer la mejor cara para la gente que lo va a recibir. En unos momentos más se va a trasladar ya hasta un predio donde miles de personas lo esperan para escuchar su palabra. Pero a esta hora vamos a establecer contacto con nuestros enviados especiales a la Ciudad de México, Julio César García y Maritza Aristizábal. Julio, Maritza, ¿cuál es el balance de este cuarto día de la visita papal? Bien, Joely, es el cuarto día y además el más intenso, es el más largo en términos de las horas que el Papa Francisco estará de un lado al otro, con actividades intensas, con fuertes pronunciamientos, como bien lo señalabas tú y tu entrevistado. El Papa Francisco ha decidido ir a Chiapas, puesto que es el estado de la República donde más representativa es la marginalización de los pueblos indígenas. Es por esto que hoy nos encontramos transmitiéndoles desde la Basílica de la Virgen de Guadalupe, el símbolo mexicano tanto de la aparición a un indígena como de la Virgen Morena, la Virgen de todos los mexicanos. Julio, claro que sí. Pues mire, el Papa Francisco ha enviado, por supuesto, un mensaje de acogida a todos los pueblos indígenas y ha dicho que es hora de pedirles perdón por una exclusión a la que ha llamado sistemática, que es hora de reconocer su dignidad. Por eso, justamente, en la misa que ofició en San Cristóbal de las Casas, se pudieron escuchar otras 3 lenguas indígenas, digamos, algo podríamos decir que muy emblemático en medio de esta visita del Papa, que ha querido tender puentes entre la Iglesia y el Estado, entre la Iglesia y los indígenas, y ahora en unos minutos, justamente allí en el estadio en Tuxtla, entre la Iglesia y el resto de la sociedad, porque es un encuentro con familias en donde habrán muchos simbolismos. Uno de ellos, como ya lo habíamos comentado, es el hecho de que esté una pareja divorciada y vuelta a casar. Pues recordemos que dentro de la doctrina de la Iglesia católica no es tan fácil reconocer un divorcio para que después una pareja se tenga que volver a casar. Pues bueno, esto definitivamente tiene varias implicaciones y podrían además escucharse muchos mensajes, ya que calen en lo hondo, más allá de la élite política, de los temas económicos, que calen justamente en el corazón de todos los mexicanos en medio de este encuentro de las familias, Julia. Además, esperamos escuchar la respuesta del Papa en términos de la petición que hacen diversos sectores de la Iglesia Católica en México acerca de permitirles oficiar misas completas en lenguas indígenas. Durante la transmisión de la misa hace un par de horas se tuvo que hacer pausa para que se leyeran los mismos textos, se diera el mismo mensaje del Papa Francisco en estas 3 lenguas indígenas al sur de México. Ahora se espera que una misa completa llegue más cerca del corazón de los indígenas. Pero mire, Julio César, Chiapas es el estado sur, el estado que está más al sur de México, y por eso esto significa o tiene otra significación que el Papa también haya ido hacia allá, y es justamente el tema de la migración, porque por allí entran muchos migrantes centroamericanos. Ha dicho también el Papa que México debe acoger también bien a todas estas personas que vienen de otros países, que hacen tránsito por todos los kilómetros y que llegan finalmente hacia el norte, que lo veremos justamente en Ciudad Juárez, y llegar finalmente a los países de Norteamérica, que no se trata solamente de los migrantes que salen de México, sino también de aquellos que entran y pasan por México, que también se necesitan una acogida y también se necesitan dignidad. Sin embargo, también ha hecho el llamado el Papa Francisco a que sean los mexicanos y cada pueblo que se encargue de construir su propia nación, la nación soñada, para no tenerse que ir a buscar fortuna a otros países. Así es, con 800 kilómetros de frontera con Guatemala, este es el punto más importante de ingreso hacia México en ruta hacia Estados Unidos, con la frontera más activa del mundo entre México y Estados Unidos, que ha sido cruzada por decenas de miles de migrantes centroamericanos desde que comenzó la crisis, que están huyendo de la violencia. Esta población desprotegida, a la cual seguramente el Papa se referirá, no solamente a los mexicanos, sino a los centroamericanos que viven en Chiapas y en todo el territorio
territorio mexicano. Y bueno, finalmente pues también hablemos, Julio, ya como para cerrar esta transmisión desde acá, desde la Basílica de Guadalupe, de lo que viene en la agenda del Papa Francisco. Mañana estará en Morelia, será muy importante un encuentro con los jóvenes. Allí le llevarán, digamos, una serie de ofrendas al Papa Francisco, pero una, por lo menos la que más nos ha llamado la atención, es algo que llaman una agrupación que se llama Generación Francisco, que son unas horas dedicadas a las obras de caridad. Y el miércoles estará finalmente en Ciudad Juárez. Así es, sobre esta agrupación de jóvenes quiero señalar que ellos realizan actividades benéficas dedicadas a la iglesia. De esta forma son los jóvenes quienes están sirviendo como ramas o como tentáculos de la iglesia y del trabajo comunitario que en México se realiza. Bueno, y ya esperaremos ya pues las siguientes imágenes históricas e inéditas que nos deje el Papa Francisco en medio de esta visita, cuando los niños se le lanzan a saludarlo, muchas que nos dejó justamente de ayer, de la visita al hospital con niños enfermos de cáncer, cuando recibió varias cartas, cuando una pequeña le cantó el Ave María. Bueno, definitivamente el Papa Francisco ha marcado el corazón de los mexicanos con esta visita a la que aún todavía le quedan 2 días. Así es, y por supuesto en esta cobertura total de NTN 24 estaremos brindándoles toda la información, minuto a minuto, de los pasos del Papa Francisco por México. Yoli, regresamos mientras tanto contigo desde el Centro Internacional de Noticias.